Es un gusto saludar a cada uno de ustedes, hermanos, y saber cómo el Espíritu de Dios les ha tocado para que puedan ver este video. Y siempre hemos dicho, pongan su vista en el mensaje de Dios. Pongamos la vista en Dios, pongamos la vista en lo que Dios dice, hermanos. El ser humano podemos equivocarnos, el ser humano podemos hacer muchas cosas erróneas, pero confiamos que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Escuchemos pues la palabra de nuestro Dios con atención y oremos a nuestro Padre nuevamente. Señor, asístenos con tu presencia, a los presentes y a los que en este momento, lejos, cerca, se están viendo este video. La honra y la gloria es para ti. Esperamos, Señor, que allá en el cielo podamos ver a aquellos hermanos que aquí en la tierra tal vez no les miremos. Señor, acompáñanos pues y asístenos con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a los presentes, hermanos, y a aquellos que están viendo este video que puedan tener una Biblia cerca, puedan abrir la Biblia y de esa manera van a entender mejor el mensaje que en esta mañana Dios ha preparado para cada uno de ustedes. Es importante, hermanos, cuando pensamos en algunas palabras que casi no utilizamos en nuestro lenguaje diario, en nuestra vida diaria. Y en esta mañana, en esta tarde ya, pues vamos a hablar un poquito de la palabra adoración. Es una palabra que en nuestra iglesia, bueno, pues sí se ha utilizado, algunos hermanos pues han predicado en cuanto a esta palabra. Y en esta mañana pues vamos a recordar, vamos a aprender y a tener en mente la importancia de esta palabra. Debo decirles que en hebreo, la palabra más cercana a adoración es sahat, que significa, número 1, inclinarse, número 2, postrarse, encorvarse o humillarse. Este acto físico de humildad es una expresión de reverencia y respeto, y se relaciona con una actitud interna de entrega y sumisión a Dios, implicando una profunda entrega y una relación íntima y personal con Él. Habrá en alguna parte del mundo que cuando escucha la palabra adoración, simplemente piensa que es cantarle a Dios. No, hermanos. La palabra adoración, bueno, ya lo leímos, es más profundo. No necesariamente tiene que ser con cantarle a Dios. Y a veces se ha puesto esta palabra en nuestra mente de una manera tan superficial que creemos que adoración significa solamente cantar. Porque muchas de las veces, hermanos, tristemente, ni siquiera le estamos cantando a Dios. Pero la palabra adoración, de acuerdo a su significado, significa inclinarse, postrarse, encorvarse o humillarse. Y leímos también hace un momento que es un acto físico de humildad y es una expresión de reverencia y respeto. Y se relaciona con una actitud interna de entrega y sumisión a Dios, implicando una profunda entrega y una relación íntima y personal con nuestro Dios. ¿Es importante esta palabra? ¿Es importante en la vida cristiana? ¿Es importante en la vida donde tú y yo queremos servir a nuestro Dios? Hermanos, es muy, muy importante en un presente y va a ser mucho más importante dentro de poco tiempo. Leamos un poquito la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 2. Libro de Mateo, capítulo 2. Estamos checando por ahí la hora, hermanos, y esperamos que este estudio sea corto, no sea muy largo, para que todos lo podamos entender. Libro de Mateo, capítulo 2. Síganme con su vista. Aquellos que están en casa, hermanos, por favor, síganme leyendo su Biblia para que miremos qué es lo que Dios quiere decirnos. Y sin duda alguna, hay una bendición especial para aquellos que en este momento estén viendo y estén siguiendo la lectura de la santa palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 2, dice el versículo 1 en adelante.
Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, tú eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. He aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Versículo 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Versículo 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Por lo menos 3 veces aparece la palabra adorar. ¿Recuerdan el propósito de los magos? ¿Para qué querían encontrar al niño? Para adorar. ¿Recuerdan lo que dijo Herodes? Para que yo vaya y lo adore. Y ahora cuando vienen los magos y encuentran al niño, dice que lo adora. Hermanos, es bien importante que miremos aquí. ¿Cómo no dice la Biblia que adoran a María? ¿Estaba ahí María? Sí. Pero no adoran a María. Es claro el texto donde dice, lo adoraron, refiriéndose a Cristo Jesús, al niño. Capítulo 4 de Mateo, ahí mismo, nos dice Dios, nos dice el Señor Jesús, a quien únicamente se debe de adorar, de una manera clara, para que no podamos confundirnos. Capítulo 4, versículo 8 en adelante. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuántas lecciones podemos ver ahí? Bueno, una lección es que en el versículo 9 dice cómo se adora. Ahí en el versículo 9 nos dice cómo se adora. Porque Satanás le dice a Cristo, todo esto te daré si postrado. Así es que una de las formas de adorar o la forma de adorar es postrándose. ¿Recuerdan que lo acabamos de leer hace un momento en el concepto? O el significado de adoración. Postrándose. Hermanos, el canto a Dios es alabarlo, es alabanza, pero no necesariamente tiene que ver con adoración. Vamos al libro de Hechos, capítulo 10. Libro de los Hechos, capítulo 10. Hay un encuentro especial entre Pedro y unos que lo andan buscando, ¿recuerdan? ¿Cómo se llama el que lo manda a traer a su casa? Cornelio. Versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. ¿Y qué más dice? Y postrándose a sus pies, le adoró.
¿Estaba feliz con Cornelio? Bien feliz, hermano. Acababa de juntar a mucha gente en su casa para que Pedro les hablara de las cosas de Dios. Estaba tan feliz que en cuanto vio a Pedro, hermano, le adoró, se postró y lo adoró. ¿Qué hace Pedro? Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. No aceptó Pedro la adoración. Dice, no es a mí, yo soy hombre. Al único que se tiene que adorar es al Creador, ¿sí? Al que hizo el cielo, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas, ¿sí? Al dueño del mundo, al dueño de todo lo que hay en el mundo. A Él es al único que se tiene y se puede adorar de una manera legal. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Dice el versículo 10 así. Habla de un hombre y dice el versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorar. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Y termino el texto para que no vaya más hermanos entendidos. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Adora a Dios, al Creador. Así es que, hermanos, Hechos 10 nos dice que no debemos de adorar a un hombre. Apocalipsis 19, 10 dice que no debemos de adorar a un ángel. Al único que podemos adorar, debemos de adorar es a Dios. Cuando el niño Jesús lo encuentran aquellos magos y lo adoran, noten que no hay ninguna cosa que lo impida. ¿Por qué? Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y por lo tanto, adorar a Cristo, hermanos, es correcto. Es correcto. Porque Él es el Creador. ¿Sí? Porque Él es el que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Y esto lo dice San Juan 1, del 1 en adelante. No lo busquen, ustedes conocen el texto. En el principio era el verbo era con Dios. El verbo estaba con Dios. ¿Sí? Por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso, hermanos, Cristo es Dios y podemos y debemos de adorarlo. Una cita más, Filipenses capítulo 2, del 5 en adelante, dice de la siguiente manera. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿No les gusta el texto? ¿Qué tan claro está? Y hay muchos textos, Romanos 9:5, donde dice que Cristo es Dios. Y hay muchos textos donde dice que Cristo es Dios. Y ahora estamos hablando de adoración, de postrarse, de un acto que se tiene que hacer solamente a Dios, a nadie más, porque nadie más es creador, solamente Dios. Y vemos cómo Cristo
acepta la adoración porque Cristo es creador. Si viéramos algunos pasajes en el libro de Job, nos daríamos cuenta que el Espíritu Santo es creador, hermanos. ¿Hemos visto esto? Aquí lo hemos sacado y ya se nos olvidó. Y entonces, es importante, hermano, muy importante, que tengamos esto en mente. A ver, hermano, los veo así cuando les hablé de Job, dije, mejor no hubiera sacado a Job. Vamos a ver el libro de Job. Yo espero encontrar el texto, si no ustedes me ayudan. Capítulo 33 de Job, versículo 4. Yo espero, hermanos, que Job, capítulo 3, versículo 4. Job, capítulo 33, versículo 4. ¿Sí? Perfecto. Qué bueno que estamos poniendo atención. Ojalá el Espíritu Santo, hermanos, nos aclare este texto, si es que no lo entendemos, aunque está muy claro ahí. El Espíritu de Dios, ¿qué dice? El Espíritu Santo, tu creador. El Espíritu Santo me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y se acuerdan que dijo Cristo, yo he venido para que tengan ¿qué? Vida. Sí. Y bueno, estamos hablando de adoración. En el capítulo 4 de Mateo, aprendemos que al único que se tiene que adorar es a Dios. En el capítulo 2 de Mateo, aprendemos que Cristo es Dios y por lo tanto recibe la adoración. En Juan capítulo 20 también habla de cómo se le dice a Cristo por uno de sus discípulos llamado Tomás, Señor y Dios mío. ¿Recuerdan la escena? Ahí está. Estamos hablando de adoración. En el capítulo 4 de Mateo, ya leímos que Satanás le está pidiendo a Cristo ¿qué cosa? Adoración. Pero está Satanás tratando de intercambiar algo que aquí en México llamamos trueque. ¿Si lo vieron ahí o no? Mira, yo te voy a dar todo esto, pero tú me vas a dar adoración. Un trueque, un cambio, un intercambio. ¿Qué tan peligroso era esto, hermanos? Ahora, ¿qué tan importante es para Satanás la adoración? ¿En cuánto estaba comprando esa? ¿Qué sucede cuando tú estás dispuesto a dar todo lo que tienes por algo? ¿Es algo barato? Es algo caro. Pero tú ves que lo que te van a dar es menos de lo que tú vas a recibir. O más bien, lo que te van a dar, ¿sí? Cuesta más de lo que tú vas a dar. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Por eso Satanás era la adoración que él le pidió a Cristo. Cuando hay adoración, puede darse el caso de la obediencia. Porque se acuerdan que la la adoración tiene que ver con humillación. ¿Sí? Y entonces, cuando Adán y Eva le conceden a Satanás obediencia, ¿qué pasa con ellos? Se hacen esclavos. Ese es un principio de aquel a quien obedece. Eso lo dice Romanos capítulo 6, versículo 16. Hermanos, ustedes lo pueden buscar luego. Y entonces, aquí está este asunto importante de la adoración. Al único que tenemos que adorar, no se te olvide nunca, hermano, es a Dios creador.
Al único que tenemos que adorar es a Cristo. Al único que tenemos que adorar es el Espíritu Santo. ¿Esto es creador? Es Dios. Dios Padre, como se le dice, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y así le queremos llamar. Y entonces, un ser que no merece la adoración, que es muy ilegal de la adoración, le pide a Cristo adoración. Cristo no le da la adoración. Y le contesta con una frase, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, vámonos a Apocalipsis. Dentro de poco tiempo, otra vez Satanás vendrá en la persona de un ser humano y pedirá que se le adore. Y como esto ya se ha visto en algunas ocasiones, así es que vamos a hacer preguntas directas. ¿A cuánta gente se le pedirá la adoración? A toda la gente que vivamos en ese día o en ese tiempo se nos pedirá adoración. Y Dios, en su infinita misericordia, nos advierte de una manera muy especial contra esta adoración que un día se nos va a pedir. Dicho de otra manera, hermano, mira, no pensemos en grupo, no pensemos en iglesia, pensemos de manera personal. ¿A quién se le va a pedir la adoración? En forma personal. Ahora, te van a rogar para que tú le des esa adoración. ¿Sí? ¿Se acuerdan que a cambio de la adoración Satanás estaba ofreciendo cosas? Así es que ahora, a cambio de la adoración, ¿qué va a hacer Satanás? Ofrecerte cosas. Mira, hermano, estamos tan acostumbrados aquí en este mundo a las concesiones. Yo creo que me hago entender bastante bien. Estamos tan acostumbrados a las concesiones que a veces una persona te dice así: ay, Marco, oye, fíjate que estaba pensando en invitarte a mi casa porque quiero invitarte a comer. Oye, Marco, nunca te he preguntado qué comida te gusta. Y dice Marco, bueno, a mí me gusta el mole y me gusta esto. Marco, no sé si me harías el honor de ir a mi casa a comer este sábado o este domingo, no sé. Y entonces Marco va. Y cuando ya Marco está ahí, contento Marco, dice, ay, qué bueno que el hermano me aprecia bastante, me invitó a comer, me toda mi familia, ¿no? Y los atiende de maravilla. Y se acaba la comida y se va Marco a su casa y al día siguiente le llamo por teléfono a Marco. Oye, Marco, un favorzote, Marco, ¿no me podrías prestar tu carro para irme a Paxingana a comprar queso? ¿Qué va a pasar ahí? Ándale, pues. Esa es la forma de trabajar del enemigo, hermano. Sí. Esa es la forma de trabajar del enemigo. Primero te ofrece, te da. ¿Sí? Y ya después, lo más fácil aquí en este mal ejemplo que pongo, lo más fácil es que, ¿qué va a decir Marco? Aunque Melí le diga que no. ¿Sí? Ah, sí. Hermanos, no hagamos concesiones con el mundo para que no nos sintamos luego comprometidos. ¿Recuerdan ustedes a Nabucodonosor por qué trató también a Daniel y a sus compañeros? ¿Sí? Los trató bien porque el plan de Nabucodonosor era ganárselos a través de la comida, a través de darles buenos tratos y después
que Daniel y sus compañeros llegaran a sentir cierto aprecio por el rey, pero realmente iban a sentir cierto aprecio por los regalos del rey, según la mentalidad de Nabucodonosor. Y así trabaja el mundo, hermanos. ¿Sí? Así trabaja el mundo. Un ejemplo más, Josafat. Lo invitan a comer, le hacen una comida, un hombre llamado Acab, ¿se acuerdan? Y ya después de la comida, ya estando en la comida, le dice, oye, ¿por qué no vamos a atacar a fulano? Vamos a hacerle guerra a fulano, ¿se acuerdan? ¿Y qué dice Josafat? A lo mejor ni ganas tenía Josafat, pero ya lo habían invitado a comer, ¿cómo decir no? Hermanos, tengan cuidado cuando la gente les ofrece regalos. Tengan cuidado, hermanos. Y hasta lo manejamos así informalmente. Oye, te invito a comer. A ver, dime qué quieres. ¿Sí? Hermanos, seamos cuidadosos con el mundo. Seamos cuidadosos. Así trabaja el mundo, así trabaja el enemigo, hermanos. Miren desde dónde viene eso. Mira, todo esto es mío y a ti te lo voy a dar. Y luego viene lo otro. Y postrado, me adoras. ¿Sí? Y entonces vamos a Apocalipsis capítulo 14. La más grande advertencia para todo el ser humano vivo cuando llegue ese momento, hermanos. Versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Hermanos, voy a leer otra vez este texto y luego voy a hacer una pregunta. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado en fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero y del Cordero. Hermanos, ¿cuántos escuchamos lo que leí ahorita? Yo quiero que me digan, hermanos, ¿qué cosa no entienden de ahí? ¿Qué cosa no se entiende de ahí? ¿Qué cosa no se entiende de ahí, hermano? Dicen los que saben que en nuestro cerebro tenemos aproximadamente unos 100,000 millones de neuronas. Y disculpen, le estoy dando una cantidad, por decir una cantidad. Alguien me va a decir, no son 100,000, son... Hermano, ahorita no importa eso, lo importante es la idea. Vamos a pensar que nuestro cerebro se compone de 100,000 millones de neuronas. Vamos a pensar. De esto que acabo de leer ahorita, ¿cuántas neuronas necesitamos para entender eso? ¿Necesitaríamos los 100 millones? No, hermano. A lo mejor hasta con la mitad de neuronas podríamos entender esto. Va a llegar un momento que el enemigo te va a pedir que le adores. Y Dios te lo está diciendo en esta mañana, te lo está recordando en esta mañana. ¿Sí? Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Qué cosa no entiendes de aquí, hermano? ¿Qué cosa no se entiende de aquí? Hermanos, en estos momentos yo me estoy lavando las manos, para que en aquel día nadie de los que estamos aquí pueda decir, no me dijeron.
Yo no sabía. Ahí está, hermano. Adoración correcta a los ángeles, no. Adoración a los hombres, no. Al único que se tiene que adorar es a Dios, pero va a llegar un ser que va a exigir adoración. Y entonces, cuando esto sea, aquí está lo que dice Dios. Si lo adoras, ¿sí? Si lo adoras, ¿qué dice ahí? El vino de la ira de Dios tiene que ver con las plagas. Esas plagas, hermanos, vienen sin misericordia. La misericordia se termina. O a Dios quiere que sea sin misericordia, para que le pensemos más. Así es que cada vez, hermano, que tú veas Apocalipsis 14, del 9 al 13, piensa en tu vida. No tomes esto como un simple consejo, no, piensa en tu vida, hermano. Y piensa en la vida de tus seres queridos, que Él les va a pasar si adoran a la bestia. Aquí estamos acostumbrados, hermanos, a ver las cosas de una manera muy fatal, muy fea, muy negra, pero resulta que cuando llega el momento decimos, pues no era tanto. Pero ustedes y yo sabemos que lo que se avecina no es el caso, porque ahora la imaginación más grande no puede llegar a entender un poquito siquiera de lo feo que va a ser esto. Vamos a Apocalipsis, capítulo 13. Capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 4. Y lo que voy a leer, hermanos, esto ya pasó. ¿Sí? Lo que voy a leer, esto ya pasó, pero volverá a pasar. Dice el versículo 4. Cuando, cuando se pida a la gente que se adore al Papa. Dice el versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Hermanos, esto ya pasó. Fue la Edad Media. Y está relacionado con la primera bestia que sale del mar, el papado. Ahora, cuando digo que es el papa, que es el papado, hermanos, no es porque nosotros como iglesia lo hayamos inventado. Esto es algo que los reformadores en su momento lo dijeron, lo comprobaron inclusive. Igual no es un insulto, es porque es el único poder que cumple las características que dice la Biblia que es la bestia. Luego sigue diciendo el versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto tiene que ver con el nuevo orden mundial, hermano, que ya se mencionaba anoche. Miren hasta dónde se le da poder a esta primera vez. Vuelvo a decir, esto ya pasó, pero va a volver a pasar. Y ahora el versículo 8. ¿Quiénes adoraron a la bestia? Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Hermanos, hago una pregunta.
¿Será que a los ángeles se les olvidó escribir tu nombre y mi nombre en el libro de la vida? ¿Por qué no están escritos algunos nombres en el libro de la vida? Va la respuesta. No están escritos en el libro del cielo algunos nombres porque estas personas jamás se convirtieron a Dios. En el momento que tú te conviertes a Dios, en el momento que naces de nuevo, en ese momento es cuando tu nombre se escribe en el libro del cielo. Muchas personas piensan equivocadamente, hermanos, que es en el momento del bautizo. Ahora que sí, concuerda en el momento del bautizo, que en el momento que tú te conviertes a Dios, estamos de acuerdo, hermano. Pero es el momento que tú te conviertes a Dios, es el momento cuando naces de nuevo, cuando tu nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero. Por eso tú debes de preguntarte, yo debo de preguntarme, ¿está mi nombre escrito en el libro de la vida del Cordero? La promesa que hay en Daniel capítulo 12, hermanos, es para aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Se acuerdan la promesa? ¿Se levantará Miguel? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Sí? Y entonces, hermanos, es importante que tú y yo reflexionemos sobre esto. Ahora mira, del versículo 11 en adelante está la segunda bestia, que es con la que tú y yo tenemos que vernoslas. Ahora, todo lo que pasó con la primera bestia, la imagen o la copia va a ser algo semejante. Por eso es importante que tú veas el pasado, porque lo que fue en el pasado, la segunda bestia también lo va a hacer. ¿Sí? La segunda bestia, bueno, es el protestantismo apóstata. Es aquellos que guardan un día que Dios no señaló para que se guardara. Son aquellos que con argumentos dicen que el domingo es el día de reposo, cuando en la Biblia dice que es el sábado. Hay algunas coincidencias, hermanos, que Dios permite que ocurran en nuestra vida para que nosotros nos aseguremos y sepamos en quién hemos creído, y nos confirmemos más en la verdad presente y nos confirmemos más en las cosas de Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, que en el tiempo de Obama, yo no sé si ahorita todavía, este hombre viajaba en un carro bien bonito, lujoso, negro, que se llamaba ¿cómo? La Bestia. ¿Sí lo saben esto? Hermanos, Dios es tan grande, tan bueno que nos da estas cosas para que nosotros miremos que lo que hemos creído es verdad. ¿Sí? Recuerden, hermanos, que la primera bestia, o una de las cabezas de la primera bestia, dice que fue herida. ¿Sí? Y algo que está relacionado es que al Papa le dieron una herida. ¿Sí? No estoy en los significados, solamente estoy explicando y espero que me entiendan. Y entonces hubo un papa que le dieron una herida física. Así es. Y entonces al presidente de los Estados Unidos, que es el de la otra bestia, ¿qué pasó? Poco hace, ¿verdad? ¿Quién se dio cuenta de esto? Hace poco, hermanos, pasó exactamente lo mismo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó con Juan Pablo II? ¿Se restableció? ¿Y él? Dios es tan grande, hermanos, que permite que ocurran cosas en nuestra vida para que nos demos cuenta de la realidad, hermanos. Y si todavía no hemos entendido, si todavía estamos confundidos, que miremos esos detalles. Hermano, la pregunta no es si lo que hemos leído va a venir, porque eso sabemos que va a venir. La pregunta es, ¿qué tan preparados estamos? La otra pregunta es, ¿cómo nos estamos preparando? Miren, vamos a leer algunas de las cosas que hacía esta bestia del versículo 11 en adelante. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón.
y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Seguimos hablando de adoración, hermanos. ¿Sí? Esta segunda bestia hace que se adore a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no. Seguimos hablando de la adoración. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, que es el número de hombre, y su número es 666. Hermanos, tristemente, a veces nos deslumbran tanto los símbolos que allí nos quedamos. Ya nos sentimos contentos porque sabemos qué significa esto, qué significa lo otro. Pero a veces no nos hacemos la pregunta, si esto que dice aquí llega cuando yo esté vivo, ¿qué tan preparado estoy para afrontar la situación? Hermanos, el enemigo es tan astuto que le dice a Marco, me dice a mí, mira Pedro, mira qué interesantes están los símbolos, ahí quédate los símbolos. Hermanos, no es suficiente, no es suficiente. Porque la prueba no va a ser que si tú conoces qué significan las cosas. La prueba es qué tan fuerte estás espiritualmente hablando para que no adores la bestia, porque ya Dios ya te lo dijo. ¿Qué tiempo, hermanos? ¿Qué tiempo es lo máximo que tú tardas sin comprar algo? ¿Cuánto tiempo tardas sin comprar algo? Un día. El sábado nada más. Y a veces, hermanos, yo creo que ya de aquí saliendo, ya nos vamos a comprar cosas. Hermanos, la actividad de comprar cosas es algo que tenemos en nuestra vida tan común, y hay una sensación de bienestar al comprar algo. ¿Cierto o falso? Hay una sensación de bienestar. Más de una vez a veces compramos cosas y ni siquiera las comemos, las utilizamos, porque lo que nos gusta es comprar. ¿Sí? Hermanos, viene el tiempo que esto no lo vas a poder hacer. ¿Qué tan preparado estás para eso? Aquí no se trata de que tengas las cosas en tu casa o no tengas las cosas en tu casa. Aquí se trata de comprar y vender simplemente. Puede ser que tengas manzanas en tu casa, ahí tienes la comida. Ah, pero tu idea es comprar esto, aquello, lo otro y no sé cuántas cosas. Hermano, ¿de veras te aguantarías un mes, 2 meses, 3 meses sin comprar nada? Y estoy hablando cuando tengas todo en tu casa. No estoy hablando cuando no tengas, bueno, es otra cosa. ¿Me hago entender? Aquí estoy hablando de la actividad de comprar y vender simplemente. ¿Cuánto tiempo pasa sin que compres algo? 2 días, ¿alguien nada más? 3, 4, ¿no? ¿No? Una semana, ¿de veras, hermana? Qué bueno. ¿Mande? Horas a veces. Es más, hermanos, miren, la actividad de comprar y vender está tan grande que aún los niños. Ya no es aquello y pregunto, porque bueno, ya el tiempo pasó. Pero uno como niño a veces le dice al papá, a la mamá, dame, ¿para qué? Para ir a comprar. Y a veces le dice el papá a la mamá, mira, dile a tu hermanito que te lo traiga. No, yo voy. ¿Sí o no? Hermanos, la actividad de comprar y vender está bien arraigada en nosotros desde niños. Yo no sé cuánta edad tenga el niño cuando ya sabe para qué sirve una moneda. Cuando ya pide una moneda, está bien arraigado esto de comprar y vender.
Ahora, hermano, mira, cuando llegue este momento, no vas a poder comprar y vender tú como adulto. ¿Y los niños? Tampoco. ¿Sí? Te voy a leer una cita. Hermano, por ahí el reloj parece que ya se hizo hacia atrás, es que no es culpa mía. 12:36, ¿verdad? Pero ya casi terminamos. Mira, te voy a leer esta cita para ver qué te parece. En el último gran conflicto de la controversia con Satanás, ¿con quién vas a pelear? Con Satanás. Los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal, porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales. Se les prohibirá comprar o vender. Comprar y vender. Hermano, lo leí de eventos de los últimos días, pero ahora mi pregunta es, ¿está en la Biblia o no? Lo acabamos de leer, hermanos. ¿Sí? Miren un párrafo más. Satanás dice, vamos a ver qué dice Satanás. ¿Sí? Y ojalá cuando yo lea la cita, tú digas, ah, Satanás es un mentiroso, eso no es cierto. Conmigo no va a funcionar. Ojalá así sea. Dice así. Satanás dice, por temor a que les falten el alimento y el vestido, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. La tierra quedará completamente bajo mi dominio. ¿Qué tan cierto será? ¿Qué tan fácil es que no compres alimento? Hermanos, ¿qué tan fácil es que no compres vestidos, aun cuando no los necesitas? ¿Qué tan fácil será que no compres botas ahora que viene diciembre? ¿Qué tan fácil será? Hermanos, sabemos personas que compramos o compran ropa y ni siquiera se la ponen. Simplemente es el comprar y es una costumbre. Ahora, no estamos hablando de aquellas personas que necesariamente tienen que ir al salón de belleza. Van por sus jellies, o no sé cómo se llama esa cosa, por las... No sé cómo se llama, y luego me dicen cómo. Hermanos, la situación que viene, hermanos, ¿qué tan, qué tan grande es? ¿Cuánta preparación necesitamos para salir con éxito ahí? Hermano, no es suficiente que tú sepas los símbolos de lo que viene, hermano. No es suficiente eso. Pregúntate, ¿estás preparado para afrontar a aquellos? Y no, ¿de qué sirve? Ahora, ¿cómo te estás preparando para que no tengas que comprar y vender? ¿Cómo te estás preparando para que ya dejes de comprar botas? Para que ya dejes de comprar cosas que no necesitas. ¿Cómo te estás preparando? Ahora, hermano, si no te estás preparando, si no me estoy preparando, hermanos, mucho me temo que no vas a poder hacer preparación de un día para otro. ¿Mm? Vamos a correr un maratón y resulta que no nos preparamos. Llega el día del maratón y nos vamos a correr maratón. Yo creo que a los 10 metros nos van a dar unos calambres de aquellos, hermanos, y no vamos a llegar ni siquiera a media meta. Y tristemente, hermanos, miren, voy a decir algo que ojalá me equivoque, pero si esto que estamos leyendo, el pedido de adoración a un ser que no tenemos que adorar, y hay una amenaza de parte de Dios, hermanos, si esto llegara mañana, hermanos, yo creo que todos los que estamos aquí, creo, a lo mejor no pasaríamos de aquí. Por eso, cuando tú mires esto, pregúntate qué tan preparado estoy para lo que viene. Pregúntate, ¿qué preparación estoy haciendo? Y ahora, ojo, hermanos, no estamos hablando de preparación física. No es que vayamos a tomar cursos de pistolas, no. No es que vayamos a tomar cursos de karate, no, hermano. No. Defensa personal, no, hermanos, no sirve.
Hermanos, la preparación que se requiere es preparación espiritual. Dios está contigo, hermano. Adelante. Pero si Dios no está contigo, preocúpate. ¿Ya le confesaste los pecados a Dios? ¿Estás en paz con Él? ¿Estás en paz con la gente que te rodea? Hermano, si tu respuesta es sí, no te preocupes por esto. Porque Dios va a pelear tus batallas. Pero si no es así, hermano, sí debiéramos de pensar más en serio. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Aquellos hermanos que siempre se quieren amparar en la misericordia de Dios. Ese texto no dice que la misericordia va a ser para todos. ¿Para quiénes solamente? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si no los confiesas, si no te arrepientes, si no naces de nuevo, hermanos, que Dios nos bendiga a todos, que tenga misericordia de todos. Y cuando vengan estas pruebas, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, vamos a salir adelante. Pero sin Cristo no podremos ir a ninguna parte. Que Dios bendiga su palabra y la perfección en nuestra mente.